Bueno, estamos en otra edición de este espacio de charla educativa que hemos denominado Razones Particulares. Hoy nos acompaña Daniel Yepes, que es licenciado en Pedagogía, magíster y doctor en Ciencias Sociales. Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Agradecido de la convocatoria. Agradecido a nosotros por acompañarnos y participar. Daniel, este es un espacio de charla sobre cuestiones educativas que muchas veces quedan de lado en la cotidianeidad de las conversaciones. Me gustaría que empecemos a charlar sobre cómo ves vos la educación como una construcción histórica. Yo creo que vamos a coincidir en qué etapa empieza esto, digamos 1880 hasta 1943, con la aparición del primer peronismo, pero me gustaría saber qué podés contarnos de tu mirada sobre esto. La educación en la Argentina, por lo menos, y en el resto de América Latina, y sobre todo en el llamado Cono Sur, o en las viejas provincias unidas del sur, o si vos querés, en el Virreinato del Río de la Plata, el proceso educativo real se inicia a posteriori de la independencia, a posteriori de la emancipación de los pueblos del yugo español. Y en la Argentina, puntualmente, el proceso, la construcción de la educación formal, del sistema educativo formal, se inicia concretamente a partir de lo que se conoce como el roquismo, 1880. Y es un ciclo que tiene tres momentos muy importantes. El ciclo, digamos, del roquismo o de la construcción del Estado-Nación, y a partir de la construcción del Estado-Nación, ¿no es cierto?, la construcción del sistema educativo nacional centralizado, público, estatal, laico, ¿no? Centralizado desde la nación, distinto a cómo lo tenemos hoy formado. Y en el segundo momento, después de un interregno de 10 años, después de que Roca en 1906 finaliza su doble presidencia, lo tenemos 10 años después, ¿no es cierto?, con Hipólito Yrigoyen, un ciclo que se prolonga hasta 1930. Y ahí tenemos un aspecto fundamental del desarrollo educativo del sistema, y es el crecimiento, la conformación, la definición de lo que sería la educación superior, fundamentalmente a partir de la reforma en 1918 y el nacimiento, ¿no es cierto?, del grado universitario, ¿no?, del grado universitario. Ese nacimiento del grado universitario se conforma en dos grandes líneas, la línea humanista filosófica y la línea científica, ¿no? Y eso tiene además un correlato muy importante con el desarrollo industrial de la nación, porque el escenario de esa presidencia es la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial nosotros descubrimos que no somos capaces de producir nada más que tener una economía agroexportadora, pero sin generar, ¿no es cierto?, riqueza hacia adentro. Entonces aparece una cuestión fundamental, ya no solo en el desarrollo educativo, sino la vinculación del desarrollo educativo con el desarrollo industrial, y es el nacimiento de las grandes empresas del Estado, a partir de la relación también entre Irigoyen y el sector nacionalista de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Enrique Mosconi. Y es la creación de las universidades nacionales y la relación del conocimiento generado en las universidades para la creación de las grandes empresas nacionales de lo que sería llamado, ¿no es cierto?, los grandes combustibles estratégicos. Estoy hablando del petróleo y del carbón. Así nace YPF, así nace Yacimientos Carboníferos Fiscales, y todo el desarrollo patagónico, ¿no es cierto?, en busca no solo de ese elemento, sino también en la erradicación de grandes polos de desarrollo industrial. El golpe del 30 interrumpe ese proceso y tenemos la tercera etapa del desarrollo educativo, que se inicia con la revolución de junio del 43, que todo el mundo dice golpe de Estado porque son unos ignorantes. Es una revolución política que encabezaba Farrell. Claro. Y ahí los jóvenes de Forja, que son los jóvenes que permanecen fieles a Irigoyen después del golpe del 30, entre los que estaba don Arturo Jaureche,
Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto?, se vinculan al peronismo. Y la revolución del 43, lejos de ser una revolución militar, es una revolución política porque le pone fin a la década infame. Bien. Tira por la borda la presidencia de Patrón Costas y esa revolución inicia un ciclo donde nuevamente el nacionalismo militar, Perón, y los industriales, ¿no es cierto?, que emergen de la década infame exhaustos, ¿no?, con toda la economía abierta, con toda la subordinación a Inglaterra. Parecido a lo que vivimos hoy, A con lo esta que vivimos economía hoy. abierta y, Claro. y la extranjerización de la industria, ¿no? Una revolución 1943 que pone en escena política al nuevo proletariado argentino, a la nueva clase obrera argentina, ya no de origen inmigratorio, sino de origen criollo, de origen mestizo, donde las sirvientas se transforman en obreras industriales, donde las morochas se teñían de rubio en las peluquerías de Buenos Aires porque trabajaban, lejos de trabajar en el servicio doméstico, se empiezan a integrar a las fábricas que comienzan a desarrollarse en el conurbano. Y empezaban a veranear en los mismos lugares que los patrones. Así es. Y Entonces eso va a generaba ahí generar una discordia. un nuevo cuerpo social, un nuevo sector social que es un proletariado ya no de origen inmigratorio, sino de origen criollo, ¿no?, que, como todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, se los va a llamar despectivamente desde el radicalismo y desde los partidos de la oligarquía el zoológico, ¿no?, el aluvión zoológico y los cabecitas negras. Daniel, no lo vayamos todavía Termino. del espacio educativo. Con eso, porque no, es que termino. Con eso aparece ya no solo un sistema que ha hecho la etapa de Irigoyen, la etapa de Roca e Irigoyen, sino un sistema educativo que relaciona la universidad con la producción primaria. Y ahí tenemos qué cosa, la creación de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahí cierra un ciclo de creación y de sentar las bases de una oferta educativa que respondía a la idea de un país emancipado. Lo que viene después del 55 es la sistemática destrucción de eso y que este señor que gobierna ahora le quiere poner la frutilla del postre. Pero no lo va a lograr. A partir del 55 empezamos a ver esto del desguace del Estado-Nación, ¿no? Pero ahí queda una frase bastante interesante que es de Alberdi, que decía que la sociedad educa, pero la escuela instruye. Totalmente. Hoy por hoy, ¿qué rol cumple la escuela? Te lo pregunto ya yendo a lo micro, a lo cercano, a la maestra que está con sus 35, 40, 45 alumnos. Después de todo esto, ¿qué llegada tenemos al docente y qué llegada tenemos al alumno? Porque sin alumno no hay escuela, creo que en eso vamos a coincidir. Después de casi 80 años de este desguace, ¿cómo ve el sistema educativo actual? Bueno, en la escuela has dicho vos. Volvamos a la cuestión de qué genera esto en un espacio simbólico, profundo, en lo que yo llamaría el magma ideológico del proceso educativo. ¿Qué generó? ¿Qué generó este proceso del 80 al 45? Primero, un valor simbólico muy importante, real, en la sociedad argentina, que se llama movilidad social ascendente. Seguro. ¿No? El padre, peón, el hijo no tenía por qué tener el mismo destino, y en la escuela va a encontrar ese proceso que se llama el proceso de movilidad social ascendente. Es decir, la clase media ya no solo era clase media porque vivía en la pampa húmeda o porque vivía en la pampa gringa, sino porque el que era hijo de peón podía llegar a ser ingeniero. Y esa movilidad social ascendente, que es lo que quieren destruir ahora, porque ahí apunta el corazón de esta reforma, a destruir la movilidad social ascendente, a hacer un país, ¿no es cierto?, donde haya ricos, con mayor riqueza concentrada, y los pobres, ignorantes, analfabetos, ¿no es cierto?, que no se puedan defender, que no tengan el desarrollo intelectual necesario como para entender la vida de otra. Esa es una. Y el otro, lo que se llama la herencia inmaterial. ¿Qué es la herencia inmaterial? El sistema, cuando a vos gratuitamente te da un título, te otorga un título, te otorga una cualidad, te otorga una calificación, te otorga, ¿no es cierto?, algo que a vos te da la condición de profesional, eso se llama herencia inmaterial. ¿Por qué? Porque no es un
auto, no es un departamento, no es una propiedad, es una herencia que vos recibís de la nación que a vos te califica. Y podés ser muy pobre, pero sos profesor. Podés ser muy pobre, pero sos ingeniero. Esa herencia inmaterial, con la movilidad social ascendente, ha hecho de esta Argentina, de este país, un país distinto. Andate a Bolivia, andate a Brasil, ¿no? Y esa movilidad social ascendente y la herencia inmaterial los califica a los seres humanos en ese universo simbólico donde la Argentina pasó a ser un país distinto en este tiempo. ¿Por qué los golpes de Estado desde el 55 hasta acá se la agarraron siempre con la educación? Siempre con las empresas del Estado, siempre con lo que se llama la riqueza de los pobres. Siempre pagamos lo mismo, los ajustes los pagamos siempre los mismos. ¿No es cierto? Siempre los pagamos los trabajadores. Totalmente. Del 55 para acá, Daniel, hablamos de... Creo que tenemos que tener mucha preocupación y mucho enojo con cómo quieren cambiarnos la educación. Y hoy por hoy, a título personal, creo que cualquiera habla de educación. Incluso hay un boceto, un anteproyecto que han difundido de un proyecto de nueva ley educativa que incluso está organizado por una empresa. Mi pregunta como docente, ¿qué sabe una empresa de cómo debemos tratar los temas propios de la educación? Entonces, ¿por qué crees que hoy cualquiera nos dice a los educadores cómo tenemos que educar? Hay empresas que se meten en cuestiones que nunca deberían estar a cargo de ellos, y hoy por hoy parece que cualquiera puede decidir sobre el sistema educativo. Pero es que depende de qué empresa. Por supuesto, ¿qué intereses tiene con el Acá Estado Nacional? las empresas que se quieren meter son las que tienen esa cosmovisión infame, que es la cosmovisión llamada norteamericana, donde la iglesia, se me dio Vamos de nuevo. ¿Cómo se llama? Un lapsus que no es tan equívoco. No es tan equivocado. Junto con los sectores conservadores, ¿no es cierto?, de la iglesia, todos sabemos que consideran que la educación es una mercancía. Por lo tanto, hay que comprarla, hay que venderla, hay que cotizarla en el mercado, y solamente la puede comprar aquel que puede. Pero bueno, no es solo la educación. Eso forma parte del desguace del Estado completo. Por supuesto. Pero ¿a qué voy? Vos fijate, desde 1955 para acá, ¿dónde estuvo el ataque fundamental, ¿no?, a esta doble condición de la que yo hablaba recién? O sea, te quieren despojar de algo que se ha transformado en un sentido común muy importante en la Argentina. La educación gratuita, pública, laica, estatal, laica, ¿no es cierto?, que es un bien común. De repente ese bien común no lo pueden tener todos los negros, déjame de joder, ¿no? Está pensado en un sector, en una visión selectiva, en una visión elitista, volver al periodo anterior al 80, hacer retroceder la Argentina más de 100 años y transformarla en una semicolonia, no en una colonia, en una semicolonia. Es decir, un país donde tiene una máscara de que tiene instituciones, presidente, todo, pero la fuerza productiva, claro, lo esencial del proceso de producción, no solo material, sino intelectual, está en manos de una secta, está en manos de 5 o 6 plutócratas, está en manos, ¿no es cierto?, de esta manga de sinvergüenza. Que por ahí lo llamamos el círculo rojo, que son los que realmente por ahí tienen el manejo. Hablabas de hace de 100 años atrás. Hace más de 100 años Jauretche ya decía de que nos están colonizando el cerebro. Me parece que hoy es incluso más fácil, porque tienen a su favor las redes sociales, que ya ni siquiera son sociales, son redes, tienen el internet, tienen los medios masivos de comunicación, y hay un imperio detrás, ¿no? Para mí no hay imperio bueno y imperio malo. El imperio el imperio está el yanqui, el sajón, el chino, el sionita, el imperio es imperio, y me parece que están adentrándose, ¿no? Está resultando mucho más fácil entrar, principalmente los jóvenes, los chicos, los niños, que por ahí lo que decimos que es lo que más tenemos que cuidar, pero están adentrándose. Bueno, eso que vos decís me da pie para recordar una frase de Arturo Jauretche. Acordate que Arturo Jauretche fue uno de los que conformaron eso que se llamó Forja, el movimiento que preservó el irigoyenismo dentro del radicalismo liberalizado en la época de, ¿no es cierto?, la década infame. Y él que decía: no hay que formar ciudadanos, como quería Sarmiento, ¿no? Y ahí entra el ogro de San Juan, ¿no? No hay que formar ciudadanos, hay que formar patriotas. Una enorme diferencia. Leve diferencia. Es decir, no tenés que enseñar en abstracto la historia, no tenés que enseñar en abstracto la geografía, no tenés que enseñar en abstracto la matemática. Hay que formar gente, chicos, varones, mujeres, padres, hijos,
que sepan que esto es un proceso que consolida la nación o la debilita. Si vos formás ciudadanos, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa hoy. Los changuitos entran, no tienen idea de nada, tienen la cabeza hecha bomba. Los profesores, los maestros. Yo tengo la estadística del año 94 de ATEP, cuando era profesor en la normal en ese tiempo, empezaba en la normal, y nosotros teníamos mucho contacto con la gente de ATEP porque, escúchame, son 14.000 maestras en ese tiempo, 2014 afiliadas a ATEP, y nosotros en la normal, que tenemos 3 niveles, más el terciario, tenemos una población de maestras muy importante, así que hacíamos encuestas. El 54% del magisterio de la normal lo votó a Bussi. ¿Y qué decían? Estamos hartos del peronismo. Y vos decís, ¿cómo formamos las maestras? ¿Qué pasa con la formación docente? ¿No? Lo votan a un asesino porque están hartas del peronismo. No, lo mejoremos el peronismo. Claro. Luchemos para hacer una transformación. Para que el peronismo tenga otra aceptación. Que echemos a todos los sinvergüenzas y arribistas que hay ahí. Que mucho, ¿no? Sí. Mucho. Es tan peligroso adentro como afuera. Tal cual. ¿No? Ese es un tema. Y el otro tema, que es al que yo de alguna manera quería ir, es a la tremenda cuestión de la colonización cultural. ¿No? Nosotros acá tenemos una tarea como educadores que es enfrentar todo un universo histórico, político, social, artístico, televisivo y más aún ahora con la mediatización de la información, ¿no? Que es esa alienación cultural que asesina, ¿no? Los cerebros de todos y todos los chicos. Y con esto quiero entrar al tema. El tema que acá no se toca, el tema que acá no se investiga, el tema que acá se lo oblitera, ¿cuáles son? Los contenidos educacionales. ¿Qué se enseña en las escuelas? ¿Por qué los changuitos salen con tanta tutuca en la cabeza, para decirlo de alguna manera? ¿No? ¿Por qué la clase media tiene tanta tutuca en el mate? Lo voy a decir más vulgar y groseramente, ¿no? Y eso no es alienación, es una posición política. Entonces, pero quiero llegar a lo último. El tema acá, nodal, son los contenidos. ¿Qué se enseña? Y eso merece una investigación detenida y acá siempre también se lo oblitera. Nosotros somos colonizados culturalmente por Inglaterra. Sí. ¿Cierto? Acordate, Mitre, 1865, funda Banco de Londres y América del Sur. Esa colonización cultural, la entrega de la economía a los banqueros ingleses, ¿no? Todo lo que fue, significó más de 1 millón de muertos. Porque al lado, y en el año 1865 estuvo la Guerra del Paraguay, donde murieron 1 millón de paraguayos, llevada adelante por la Triple Alianza, el Imperio Esclavista Portugués, ¿no? La banda de ladrones y burgueses de la burguesía comercial de Montevideo, ¿no? Y el gobierno oligárquico proimperialista de Mitre acá. Primero mataron a 1 millón de paraguayos. ¿Por qué? Porque Paraguay no podía ser un estado como lo tenía, ¿no es cierto?, el mariscal Francia, que sea un estado proteccionista, que mande sus estudiantes a Europa, que desarrolle sus fuerzas productivas. Lo liquidaron al Paraguay. ¿Y cómo será que lo liquidaron? Que tiraban los cuerpos al Río de la Plata. ¿Y por qué Buenos Aires se enferma de fiebre amarilla? Porque los cadáveres podridos iban bajando por el río Paraná. ¿Y dónde desembocaban podridos? En Puerto de Buenos Aires. Bueno, la muerte tiene sus cosas, ¿no? Bueno, toda la peste de fiebre amarilla que vive Buenos Aires en la década de la Guerra del Paraguay era producto de los cadáveres podridos que venían río arriba. Eso es una. Y la liquidación de 100.000 gauchos entre 1863 y 1880, ¿no? El Chacho Peñalosa, todos los caudillos que los pasan por la, ¿no? El Chacho Peñalosa, Felipe Varela, ¿no es cierto? Todo, Alejandro Heredia, bueno. Todos los caudillos de esa época. Todos los caudillos que se oponen al siglo XVIII. Claro, y que no se estudia tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que destapar los contenidos. Tenemos que hacer una revolución cultural. Tenemos que empezar a enseñar la verdadera historia, la verdadera geografía, ¿no es cierto?, la verdadera ciencia social, que no se toca. Sigue presente el mitrismo, sigue presente Rivadavia. Rivadavia lo quería hacer fusilar a San Martín, lo mismo que hizo con Lavalle, lo mismo que hizo con
que el gobernador de Buenos Aires, el chango más chico, ya me voy a acordar cuando se me corre el colesterol, me voy a acordar, ¿no es cierto? Los hizo fusilar, de orden de fusilarlo a San Martín, le desarmó el regimiento de Granadero porque Rivadavia siempre se negó a fomentar, a ayudar, a apoyar la gestión de los Andes, y lo odiaba a San Martín. Entonces, como San Martín estaba casado con Remedio de Escalada, y los Escalada eran muy amigos de los Rosas, Rosas le dice a San Martín: yo lo voy a proteger a San Martín. Y él le dice: ¿querés vivir? Te tenés que ir. Elegí la muerte o el exilio. Y elige el exilio. Y bueno, entonces, todo eso, ¿por qué no se estudia? Daniel, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu espacio. Me quedo con la frase de que la historia odia los vacíos. Me parece muy interesante. Te agradezco nuevamente por el espacio. Sabemos que tu tiempo es bastante acotado. Y bueno, quiero agradecerles por mirarnos. Ojalá, como decimos siempre, sean muchos. Agradecerle a Alcurnia, que nos presta el espacio. A Amanda Productora, que nos presta muy gentilmente todo el equipamiento para que esto llegue con la mejor calidad posible. Y bueno, los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales, @razones particulares. Daniel, muchas gracias y será hasta la próxima Razón Particular. Corte.